La niebla era densa. Como el aliento de una bestia gigantesca, una humedad fría y pegajosa envolvía las puertas de hierro del puesto de guardia de la comandancia del tercio gran capitán de la Legión. El calendario marcaba el final del otoño, pero en Melilla, esa ciudad española suspendida en la costa africana, el aire ya portaba el frío cortante del invierno. Del legionario de guardia, un joven apellidado Sánchez, escapaban nubes de vaho con cada respiración. Se frotó los dedos entumecidos mientras su mirada se perdía, casi por inercia, hacia la colina donde se alzaba la residencia del general, la cima de la cadena de mando. Hoy, ese lugar recibiría a un nuevo ocupante. Toda la base vibraba con una tensión invisible, un zumbido eléctrico que erizaba la piel. Era una tensión mucho más compleja y afilada que la habitual expectación ante un nuevo comandante. La nueva general al mando del tercio era la primera mujer en la historia en ocupar un puesto de combate de esa categoría. Y no en un destino tranquilo, sino aquí, en Melilla, en la frontera sur de Europa, un polvorín perpetuo donde la calma era solo una tregua entre crisis. El segundo al mando, el general de brigada Mateo Serrano, jefe del Estado Mayor, exhaló una larga columna de humo junto a la ventana de su despacho. Tenía el ceño permanentemente fruncido, como si el peso de décadas de burocracia militar le hubiera labrado surcos en la piel. Afuera, los preparativos para recibir a la nueva general se desarrollaban con una eficiencia frenética, pero su ánimo era un mar de inquietud. Una mujer al mando de la Legión, pensó con amargura. Había leído su expediente, una carrera brillante, experiencia en zonas de conflicto con decoraciones. Pero los papeles eran una cosa y la cruda realidad de este nido de víboras, otra muy distinta. ¿Sería capaz de domar a estas bestias salvajes, curtidas bajo el sol africano y la disciplina legionaria? Mi general está a punto de llegar, anunció su ayudante. Serrano dio una última calada profunda a su cigarrillo antes de aplastarlo con la punta de su bota reluciente. Se ajustó la guerrera y salió de su despacho. Mientras caminaba por el pasillo, oyó los murmullos de otros oficiales. En sus voces no había expectación, sino una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo. Justo en ese momento una berlina negra oficial se detuvo con suavidad frente a la entrada principal del cuartel general. El conductor se apresuró a bajar para abrir la puerta trasera. Todas las miradas se clavaron en ese rectángulo de oscuridad. Lo primero que emergió fue una bota de campaña impecable, de un cuero recio y brillante. Le siguió un pantalón de uniforme perfectamente planchado y una silueta firme. Finalmente, cuando la figura salió por completo del vehículo, un murmullo colectivo, casi un suspiro ahogado, recorrió la fila de oficiales formados para recibirla. La nueva general al mando, Isabel Montoya. No era ni pequeña ni frágil, como algunos habían cuchicheado. Al contrario, sus hombros eran rectos y su postura, inquebrantable, una muestra del aplomo forjado en décadas de servicio. Llevaba el pelo corto sin un solo mechón fuera de lugar, y su rostro, sin rastro de maquillaje, parecía tallado en acero frío. Pero lo que más impactaba era su mirada. Unos ojos oscuros y profundos que no se limitaban a recorrer los rostros de los oficiales, sino que parecían perforar sus almas, escudriñar sus secretos más ocultos. A sus órdenes. General de división Isabel Montoya, su voz, grave pero potente, resonó en la explanada. No había en ella ni un ápice de duda ni una sílaba de más. Mateo Serrano avanzó y ejecutó un saludo marcial. A sus órdenes, mi general. El general de brigada Mateo Serrano. Le doy la más sincera bienvenida en nombre de todo el tercio. Gracias, general, respondió Montoya, devolviéndole el saludo. Luego le sostuvo la mirada. Serrano sintió un impulso instintivo de apartar los ojos. Aquella mirada parecía saberlo todo, o al menos estar dispuesta a descubrirlo todo. Intuyó en ese instante que aquella mujer no era una adversaria común. La ceremonia de toma de mando fue breve, pero solemne. El general saliente en su discurso de despedida hizo un énfasis casi obsesivo en las palabras unidad y tradición, como si lanzara una advertencia velada a su sucesora. Montoya, de pie en el estrado, escuchó sin inmutarse. Finalmente le llegó el turno. Miles de legionarios, formados en la inmensa explanada, contuvieron la respiración.
Hoy asumo el mando del tercio Gran Capitán, guardián de la frontera sur de España. Su voz, amplificada por los altavoces, se extendió por cada rincón. No voy a prometeros muchas cosas. No prometeré un servicio cómodo ni un camino fácil. Solo puedo prometer una cosa. Hizo una pausa, recorriendo lentamente con la vista los rostros jóvenes que la observaban. En sus ojos leyó una mezcla de inquietud, curiosidad e incluso un punto de rebeldía. Nos convertiremos en un ejército de verdad. No un ejército que existe solo en los informes, sino uno que puede combatir y vencer al enemigo ahora mismo. Un ejército fuerte pero a la vez humano. Un ejército donde las órdenes tengan sentido y donde se seque la lágrima de un legionario. En ese camino empeñaré todo lo que soy. El discurso fue corto, pero su peso era inmenso. No había retórica florida, pero cada palabra parecía forjada en acero. Tras la ceremonia, se convocó de inmediato la primera reunión de Estado Mayor. Alrededor de una enorme mesa ovalada se sentaron los jefes de cada sección: operaciones, inteligencia, personal, logística. Los hombres que controlaban el torrente sanguíneo del tercio. El aire en la sala seguía siendo tenso y pesado. Montoya, en la cabecera, revisaba en silencio los informes de situación que le habían presentado. Solo el susurro del papel al pasar rompía la quietud. Tras un largo rato, finalmente habló. Coronel de Logística. El aludido Javier Romero se levantó de un salto. Era un hombre corpulento, de aspecto afable y sonrisa fácil. Un veterano que llevaba más de una década en el tercio, un auténtico cacique cuya influencia, se rumoreaba, superaba incluso a la del jefe de Estado Mayor. A sus órdenes, mi general. Coronel Javier Romero, respondió con una confianza que rozaba la arrogancia. Según este informe, la tasa de abastecimiento de combustible de nuestra unidad supera siempre el 100%. Excelente. Es un honor oír eso, mi general. Hacemos todo lo posible para garantizar la capacidad de respuesta inmediata en caso de necesidad. La voz de Romero rebosaba orgullo. Otros oficiales asintieron, como un coro silencioso que validaba sus palabras. Pero el rostro de Montoya permaneció impasible. Sin apartar la vista del informe, volvió a preguntar. ¿De verdad? Cada mes, cada semana, sin un solo error, siempre por encima del 100%. Así es, mi general. Curioso. Cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa, revisé las medias de todo el ejército. La tasa de abastecimiento apenas llegaba al 95%, y eso incluyendo las unidades de retaguardia. Y sin embargo, aquí, en una zona montañosa y de difícil acceso, donde cada transporte es un desafío, conseguimos superar el 100% sin una sola pérdida o error. ¿No le parece casi un milagro, coronel? El aire de la sala se congeló. La sonrisa se desvaneció del rostro de Romero. Es el resultado del esfuerzo incansable del personal de la jefatura de logística, mi general. El esfuerzo no convierte lo imposible en posible, coronel. A no ser que se refiera al esfuerzo de crear combustible fantasma para cuadrar las cifras. La voz de Montoya seguía siendo grave, pero ahora contenía un filo helado. Una minúscula gota de sudor perló la frente de Romero. Mi general, esa insinuación. Lo que quiero decir es que a partir de ahora, no quiero volver a ver frente a mí informes para el informe, papeles para el papel. Quiero que me informen de la realidad, no de las cifras. ¿Ha quedado claro, coronel de logística? Sí. Sí, mi general. Queda claro, balbuceó Romero, dejándose caer en su silla. Su rostro era una máscara de piedra. Todos los presentes contuvieron la respiración. En su primer día, en su primera reunión, acababa de desafiar frontalmente al hombre más poderoso del tercio. No era una simple demostración de fuerza. Era una declaración de guerra. Montoya, como si nada hubiera pasado, pasó al siguiente informe. Pero todos en aquella sala supieron que el viento que había empezado a soplar en el tercio no era una simple brisa. Era el rugido que precedía a la tormenta. El eco de aquella primera reunión resonó con fuerza por todos los rincones del cuartel. El golpe seco de la general Montoya fue como una roca arrojada a un lago en calma.
En la superficie todo parecía tranquilo, pero bajo el agua las ondas de la conmoción se extendían sin control. El coronel de logística, Javier Romero, era un volcán a punto de estallar. Desde la ventana de su despacho contemplaba la explanada con una furia contenida. ¿Cómo se atreve? ¿Una advenediza con faldas, intentando echarme de mi propio reino? Se mordió el labio con rabia y humillación. Durante más de 10 años, había construido un imperio personal dentro del tercio. Todo material, desde una bota hasta un misil, pasaba por sus manos. Las migajas que se generaban en el proceso llenaban sus bolsillos y solidificaban su red de lealtades. Algunos superiores recibían su parte del pastel, y algunos subordinados recogían las sobras a cambio de una lealtad perruna. Así funcionaba el ejército que él conocía, la única forma de prosperar. Mi coronel. El comandante de abastecimiento, un tal Yáñez, entró con cautela en el despacho. Su rostro era un poema de ansiedad. La nueva general es de armas tomar. No solo ha pedido los registros de combustible, sino también los de vestuario, víveres e incluso los materiales de construcción. Va a revisarlo todo. Silencio. Rugió Romero. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No te alarmes. Es una novata intentando marcar territorio. ¿Qué sabrá ella? Revisa un par de papeles y se cree que lo entiende todo. No tiene ni idea de cómo funciona esto en el mundo real. Pero el ambiente es extraño, mi coronel. Es como si hubiera venido con un plan desde el principio. ¿Un plan? Perfecto. Dejemos que juegue sus cartas, dijo Romero, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó una gruesa carpeta. Contenía el libro de contabilidad secreto de las principales obras y contratos de la unidad durante los últimos años. Era el plano de su reino y al mismo tiempo su talón de Aquiles. No hay prisa. Tarde o temprano, esa mujer cometerá un error. Y entonces estaremos esperando. Mientras tanto, en el despacho de la general, la luz permaneció encendida hasta altas horas de la noche. Sobre su escritorio se apilaban montañas de documentos. No se limitaba a leerlos. Desplegaba varios a la vez, el plan de maniobras de la sección de operaciones, el informe de consumo de combustible de logística, el registro de bajas médicas de sanidad, y los comparaba, como si encajara las piezas de un rompecabezas. Extraño, pensó frunciendo el ceño. Sobre el papel, todo era impecable. En las semanas de alta intensidad de entrenamiento, el consumo de combustible y víveres aumentaba en proporción directa, y el número de bajas médicas subía ligeramente. Las cifras se validaban unas a otras, construyendo una lógica sin fisuras. Era todo tan perfecto que resultaba irreal. La guerra, y por extensión el ejército, era el caos encarnado. Un torbellino de variables impredecibles donde el más mínimo error podía tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, los informes del tercio parecían un guión perfectamente escrito. Esto no era el resultado de una gestión impecable, sino con toda probabilidad, la prueba de una manipulación minuciosa. Al amanecer del día siguiente, Montoya comenzó una serie de inspecciones por sorpresa. No eran visitas oficiales. Acompañada únicamente por un conductor en un viejo jeep, se adentró en las entrañas de su unidad. Su primera parada fue un puesto de vigilancia avanzado en la valla que separaba Melilla de Marruecos. Tras un largo trayecto por un camino de tierra escarpado, el paisaje que encontró fue suficiente para convertir sus sospechas en certeza. El informe decía, sustitución de equipos de vigilancia térmica de última generación completada. Pero el equipo que usaban los legionarios era un modelo de hacía más de una década. La lente estaba rayada y el enfoque era defectuoso. ¿Qué significa esto?, preguntó con frialdad. El joven teniente al mando del puesto palideció. El equipo nuevo se averió hace poco y lo enviamos al taller de retaguardia, mi general. ¿Averiado? Un equipo nuevo con menos de un mes de uso. Sí, así es. ¿Tiene la orden de reparación? Se está tramitando, mi general. Era una mentira obvia. Sus ojos huidizos y su tono vacilante lo delataban. Montoya no preguntó más.
En su lugar, desvió la mirada hacia unas cajas de víveres apiladas en un rincón. Llevaban una etiqueta que decía calidad extra, pero al abrirlas, solo encontró verduras mustias y magulladas. Los alimentos frescos que deberían haber recibido los legionarios se habían esfumado, dejando solo el envoltorio. Visitó otros puestos. La situación era prácticamente la misma en todas partes. En los informes el tercio era una fuerza de élite, equipada con la última tecnología y un abastecimiento abundante. En la realidad que ella veía, era un gigante con pies de barro, que exigía el sacrificio de sus hombres mientras los alimentaba con sobras y los equipaba con chatarra. La corrupción era una grieta mucho más profunda y extendida de lo que había imaginado. Esa tarde, de vuelta en su despacho, convocó al general Serrano. «General, ¿sabe lo que he visto hoy?», dijo extendiendo sobre la mesa las fotos que había tomado, el equipo obsoleto, las verduras podridas, legionarios lavando su ropa en un lavadero helado. Serrano miró las fotos sin que su expresión cambiara. «Es la realidad de la primera línea, mi general. Siempre existe una brecha entre las cifras de los informes y la vida real». «¿Una brecha?». «Esto no es una brecha, es un abismo. Es un fraude que juega con la vida de nuestros hombres». La voz de Montoya se elevó. Pero Serrano mantuvo la calma. «Mi general, por supuesto que sé que hay problemas. Pero son prácticas que llevan décadas arraigadas. Si intenta cambiarlo todo de golpe, provocará un caos aún mayor. Como dice el refrán, en agua demasiado clara no crecen los peces. ¿Así que me está pidiendo que mire para otro lado? ¿Que deje que mis hombres se ahoguen en agua podrida porque es la tradición? No me malinterprete. Solo digo que va demasiado deprisa. El tercio es como un gran barco. Si vira demasiado bruscamente puede volcar. Necesita tiempo. Tiempo». Montoya soltó una risa amarga. «General, la guerra no nos da tiempo. El enemigo no va a esperar a que estemos listos. La parte podrida hay que cortarla de raíz, no esperar a que se cure sola». Lo miró directamente a los ojos. Vio en ellos resignación, apatía y el miedo al cambio de un burócrata. No era un hombre malvado, pero se había convertido en un engranaje más de un sistema que había dejado de cuestionar hacía mucho tiempo. «Permítame una pregunta, general. ¿A quién sirve su lealtad? ¿A las tradiciones de esta unidad? ¿O al Estado, a los ciudadanos y a esos legionarios que se juegan la vida ahí fuera?». Serrano no respondió. Sus labios sellados eran el símbolo de la profunda enfermedad que padecía el tercio. Montoya comprendió que no podía contar con él. Esta batalla no era solo contra unos pocos corruptos. Era una lucha contra un muro invisible construido con la apatía del «siempre se ha hecho así», el conformismo y el miedo al cambio. Y en el centro de ese muro, como una piedra angular, se erigía la figura del coronel Javier Romero. Tomó una decisión. No podía permitir que esa grieta siguiera creciendo. Tenía que empezar a demoler el muro por su parte más sólida. Y para eso necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Descolgó el teléfono. Llamó a un antiguo compañero de promoción, ahora en la Inspección General del Ejército, en Madrid, alguien en quien confiaba ciegamente. «Soy Isabel. Necesito un favor». La guerra invisible acababa de comenzar. La llamada de Isabel Montoya desató una tormenta silenciosa en los despachos de Madrid. No solicitó una inspección formal, sino algo mucho más sutil, el acceso completo a todos los contratos de obras y suministros asignados al tercio en los últimos años, junto con los datos detallados de las empresas adjudicatarias. En apariencia, era una simple auditoría interna. En realidad, era el primer movimiento de una compleja partida de ajedrez. Cada noche su despacho se transformaba en una sala de guerra. En una pared colgaba un mapa detallado de Melilla. En otra, empezaba a tomar forma un intrincado organigrama. En el centro, por supuesto, estaba el coronel Javier Romero. Y desde él, como una tela de araña, se extendían hilos que conectaban con constructoras, proveedores del ejército e incluso oficiales de otras unidades. Montoya pasaba las noches en vela,
cruzando los datos de Madrid con los informes internos, buscando los nudos de aquella red corrupta. Su mirada se detuvo en una pila de documentos, proyecto de colaboración público-privada para la construcción de nuevos alojamientos para la tropa. Hacía unos años, se había puesto en marcha un ambicioso plan para sustituir los viejos y decrépitos barracones por edificios modernos y confortables. Se invirtió un presupuesto astronómico. En el Tercio se construyeron varios de estos nuevos alojamientos. El responsable del proyecto, como no, había sido Romero. Sobre el papel, todo era perfecto. Se había adjudicado el contrato, mediante concurso público, a una empresa llamada Construcciones del Estrecho, que presentó la oferta más económica. La obra se completó dentro del plazo previsto. Sin embargo, al cruzar los datos, Montoya descubrió algo anómalo. Construcciones del Estrecho era una empresa fantasma, creada justo antes de la licitación. Su administrador único era un primo lejano del coronel Romero. Y lo más grave, los análisis técnicos revelaron que el acero y el cemento utilizados en la construcción eran de una calidad muy inferior a la especificada en el pliego de condiciones. «Te tengo», susurró Montoya. Sus ojos brillaron. No se trataba de una simple chapuza. Era una estafa a gran escala, planeada desde el principio. La diferencia de coste entre los materiales de alta calidad del proyecto y los materiales baratos que se usaron en realidad había ido a parar directamente a los bolsillos de Romero y sus cómplices. Los legionarios dormían cada noche en edificios que eran meros cascarones. En el peor de los casos, si se producía un ataque o un accidente, esos edificios no serían un refugio, sino una tumba. Ahora necesitaba la prueba física. Las sospechas en un papel no eran suficientes para cortar la cabeza de aquella serpiente. Necesitaba algo que nadie pudiera negar. Llamó discretamente a su jefe de operaciones, el coronel Iñaki Gabilondo, un hombre taciturno pero de principios sólidos. Montoya ya había comprobado que no pertenecía al círculo de Romero. «Coronel, este fin de semana hay programadas unas maniobras generales, ¿cierto?» «Así es, mi general. Maniobras de ocupación de posiciones defensivas». «Bien. Vamos a modificar ligeramente el plan. La segunda bandera realizará obras de fortificación para instalar un nuevo repetidor de comunicaciones en la colina que hay justo detrás de los nuevos alojamientos. Quiero que se haga de la forma más rápida y discreta posible». Los ojos de Gabilondo mostraron sorpresa. ¿Un repetidor en un lugar tan apartado, justo detrás de los barracones? No tenía ningún sentido táctico. «Mi general, con el debido respeto, esa zona carece de valor estratégico». «Haga lo que le ordeno, coronel. Esto no es un ejercicio. Es una operación. Máxima discreción y repórteme directamente en cuanto empiecen las obras». El tono de Montoya no admitía réplica. Gabilondo se limitó a saludar y salió del despacho. El sábado por la mañana, la sirena de inicio de las maniobras rasgó el silencio. Mientras la mayoría de las unidades se dirigían a sus zonas de entrenamiento designadas, la segunda bandera se desplazó sigilosamente hacia la colina tras los alojamientos. Los legionarios, extrañados, obedecieron la orden y empezaron a cavar. Montoya, en su despacho, escuchaba atentamente la radio. No le interesaba la excavación en sí. Esperaba la reacción de Romero. Si alguien empezaba a cavar junto a la caja de Pandora donde había enterrado sus secretos, ¿sería capaz de quedarse quieto? La previsión fue acertada. Antes del mediodía, el coronel Romero irrumpió en su despacho, sin aliento y sin anunciarse. Su habitual sonrisa socarrona había sido reemplazada por una máscara de pánico y furia. «Mi general. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Por qué se están realizando obras no planificadas precisamente ahí?» Montoya se reclinó en su silla y lo miró con calma. ¿Desde cuándo el jefe de logística cuestiona una operación táctica, coronel? «Operación. Esa zona acaba de ser edificada. El terreno es inestable. Si siguen cavando podrían dañar la estructura de los edificios. Ordene que se detengan de inmediato». La voz de Romero era apremiante. Había perdido por completo la compostura. ¿Dañar la estructura?
Si se construyó según los planos, esas obras no deberían afectarle en absoluto. A no ser, claro, que no se construyera según los planos. La voz gélida de Montoya atravesó el corazón de Romero. Su rostro se volvió blanco como la cera. Se dio cuenta de que había caído en la trampa. Montoya lo sabía todo desde el principio. Las obras eran solo un cebo para hacerlo salir de su madriguera. Mi general, no sé a qué se refiere. ¿Que no sabe a qué me refiero? Vamos a comprobarlo juntos, dijo Montoya, levantándose. Al pasar junto a él susurró: acompáñeme, coronel. Vamos a admirar su obra de arte. Cuando salió al pasillo, la policía militar ya la estaba esperando. Las piernas de Romero flaquearon. Sintió que iba a desplomarse allí mismo. Cuando Montoya, la policía militar y un lívido Romero llegaron al lugar, los legionarios ya habían detenido las obras. Montoya se acercó a la pared exterior de uno de los edificios. Sin dudarlo, cogió una maza que había pedido que le prepararan y golpeó con todas sus fuerzas. ¡Crack! El hormigón se hizo añicos, revelando una escena increíble. Donde debería haber gruesas barras de acero corrugado, solo se veían unas pocas varillas delgadas como alambres. En algunos huecos ni siquiera eso, solo escombros de obra y poliestireno. Los legionarios que observaban la escena ahogaron un grito de horror. El lugar donde dormían cada noche era una trampa mortal. Romero se derrumbó de rodillas. Toda la sangre había huido de su rostro. No había excusas, no había escapatoria. La prueba física demolía todas sus mentiras. Montoya miró fríamente los escombros. Esto era solo el principio. Con una voz tan fría como el hielo ordenó para que todos los oficiales y legionarios presentes la oyeran. Coronel Javier Romero, queda relevado de su cargo con efecto inmediato. Se le detiene por traición, incumplimiento de deberes, cohecho y fraude al Estado. La policía militar se movió con rapidez y le colocó las esposas. El reinado del hombre que había sido el poder absoluto en la sombra del tercio llegaba a su fin. Y ahora, añadió Montoya con la mirada encendida, ordeno una convocatoria de urgencia de todos los oficiales. Sin excepciones. La primera pieza del corrupto dominó había caído. Ahora era el momento de derribar el resto. La detención fulminante del coronel Romero fue un terremoto que sacudió los cimientos del tercio. Que la nueva general, en menos de un mes, hubiera decapitado al cacique que había manejado la unidad a su antojo durante años, provocó una mezcla de conmoción, miedo y, en algunos, un secreto júbilo. Para los que habían vivido silenciados bajo el poder de Romero, era el amanecer de una nueva era. Para sus cómplices, el principio del fin. Esa tarde en el salón de actos, los rostros de los oficiales reflejaban una amalgama de emociones: ansiedad, curiosidad, hostilidad y esperanza. Un silencio denso, casi palpable, llenaba el auditorio. Isabel Montoya subió al estrado y, sin necesidad de micrófono, habló con su propia voz, que resonó clara y firme hasta la última fila. Hoy he ordenado la detención de un hombre que era vuestro compañero. No es un acto agradable. Es lo más doloroso que puede hacer un comandante. Pero si no se podan las ramas podridas, el árbol entero muere. Y no voy a permitir que este honorable tercio se pudra desde la raíz. Recorrió con la mirada a los oficiales, uno por uno. Quiero preguntaros algo. ¿Qué significa el uniforme que lleváis puesto? ¿Para qué sirve el peso de los galones sobre vuestros hombros? ¿Es para redactar informes perfectos? ¿Para quedar bien ante vuestros superiores? ¿O es para combatir al enemigo, proteger a nuestra nación y a nuestros ciudadanos, y defender a esos legionarios por los que debemos estar dispuestos a dar la vida? Su voz contenía al mismo tiempo el filo de una navaja y el calor de una fragua. A partir de este momento en el tercio gran capitán no se tolerará ni un solo informe falso, ni una cifra manipulada, ni un éxito exagerado. No quiero vuestros brillantes informes, quiero la realidad manchada de sudor y polvo. Si hay un problema, informad de que hay un problema. Si necesitáis ayuda, pedidla. Eso no es la vergüenza de un oficial, es su verdadero valor. Lo repito, nos convertiremos en un ejército de verdad.
¿Estáis conmigo? Un silencio tenso siguió a sus palabras. Entonces, desde las filas traseras, donde se sentaban los oficiales más jóvenes, brotó un aplauso. Al principio tímido, pero que poco a poco se extendió por toda la sala hasta convertirse en un estruendo. Eran las voces del silencio, las que anhelaban un cambio, que por fin se atrevían a sonar. Pero no todos aplaudían. En las primeras filas, las caras de algunos veteranos, especialmente los más cercanos a Romero, eran máscaras de piedra. En sus ojos no había respeto, sino una profunda desconfianza y resentimiento. Esa misma noche, comenzó el contraataque silencioso. Empezaron a llegar cartas anónimas al escritorio de Montoya. El Ministerio de Defensa y el Cuartel General del Ejército recibieron misivas similares. El contenido era insidioso y malintencionado. Acusaciones de que la gestión autoritaria de la nueva general estaba destruyendo la cadena de mando. Que su liderazgo emocional, de mujer, minaba la moral. Que la detención de Romero era una caza de brujas para ganar méritos, destruyendo la unidad del tercio. La tela de araña de Romero seguía viva incluso sin él. Las empresas a las que había favorecido comenzaron a ejercer presiones. Algún superior que había recibido sus sobornos movía los hilos desde el anonimato. El general Serrano entró en su despacho con cautela. Mi general, me informan desde la inspección del ejército en Madrid que han recibido numerosas quejas sobre sus métodos de mando en relación con el caso del coronel Romero. ¿Es posible que envíen un equipo de investigación? Su voz denotaba preocupación. Era la venganza del clan de Romero. Intentaban pintarla como una comandante problemática para aislarla. Era de esperar, respondió Montoya con calma. No había ni rastro de inquietud en su mirada. Las serpientes siguen retorciéndose un tiempo después de cortarles la cabeza. Para arrancar la raíz, se necesita más tiempo. Pero la situación se complicó más de lo previsto. Los partidarios de Romero no se limitaron a enviar cartas. Empezaron a sabotear sutilmente el funcionamiento de la unidad. De repente desaparecían documentos administrativos importantes, o el equipo necesario para unas maniobras resultaba estar averiado. Eran pequeños actos de boicot, pero constantes y exasperantes. Querían demostrar que la reforma de Montoya solo generaba ineficiencia. Una noche en la soledad de su despacho, Montoya sintió un profundo aislamiento. El puesto de general era un lugar desde el que se mandaba a miles, pero también el más solitario. Los mismos que habían aplaudido su discurso ahora guardaban silencio ante el sabotaje de los enemigos invisibles. Nadie se atrevía a dar un paso al frente y ponerse de su lado. Miró la oscuridad a través de la ventana. A lo lejos las luces de los alojamientos de la tropa. Bajo esas luces dormían miles de jóvenes. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se preguntó por un instante. ¿No estaré creando demasiados enemigos? Justo en ese momento su mirada se posó en un pequeño dispositivo sobre su escritorio, el canal directo con la general, que ella misma había ordenado instalar. Un sistema para que cualquier legionario, de forma anónima y usando solo su número de identificación, pudiera comunicar sus quejas o sugerencias directamente a ella. Hasta ahora, solo había recibido peticiones menores. Pero en ese instante una pequeña luz parpadeó en el terminal, indicando un nuevo mensaje. Se acercó y lo leyó. Era una frase corta, pero cargada de desesperación. A sus órdenes. Legionario 7734. Me duele mucho la rodilla. Apenas puedo caminar. En la enfermería dicen que es cuento. Por favor, ayúdeme, mi general. Al leer esa simple frase, la mirada de Montoya volvió a endurecerse. Lo había olvidado. La verdadera razón por la que luchaba, a quienes de verdad debía proteger. No eran las sombras cobardes que enviaban anónimos, sino este legionario sin nombre que sufría en silencio. La niebla de la duda se disipó y una llama de determinación volvió a arder en su interior. No tenía tiempo para dudar. Había un soldado que la necesitaba. General Serrano, dijo por el intercomunicador. Que el jefe de sanidad se presente en mi despacho de inmediato. Y averigüe a qué unidad pertenece el legionario 7734. Ahora mismo.
Su voz rompió el silencio de la noche, resonando como un trueno en todo el cuartel general. Los enemigos invisibles seguirían atacando, pero ahora Isabel Montoya tenía una razón más para no retroceder. Ya no estaba sola. La voz de un legionario anónimo había empezado a luchar a su lado. El legionario 7734 se llamaba Pablo Ríos. Era un novato, apenas llevaba 2 meses en el tercio. Antes de alistarse jugaba al fútbol en la universidad y se había lesionado el ligamento de la rodilla. Le dieron el alta y entró en la legión, pero el duro entrenamiento y el entorno desconocido despertaron el dolor latente. Al principio era una molestia, pero pronto se convirtió en una agonía que no le dejaba dormir. Se quejó a sus compañeros a su cabo, pero solo recibió miradas frías y comentarios despectivos. A todos nos duele algo. Cuando por fin consiguió ir a la enfermería, el médico militar apenas le examinó la rodilla, le hizo una radiografía y sentenció: no se ve nada. Le dio unos analgésicos y una humillación: te falta fibra. Deja de fingir. Pablo se sintió desesperado. Nadie le creía. El dolor empeoró hasta el punto de que apenas podía hacer una marcha o incluso una simple guardia. Sus compañeros empezaron a verlo como un problema, un cuentista, y sus superiores lo miraban con desprecio. Estaba completamente aislado. Un día vio en el tablón de anuncios el cartel sobre el canal directo con la general. Al principio dudó. ¿De qué servirá? Solo me buscaré más problemas. Pero aferrándose a un último hilo de esperanza, una noche se sentó a escondidas frente al ordenador de la oficina y, con manos temblorosas, tecleó su número y un breve mensaje: por favor, ayúdeme, mi general. No podía imaginar la tormenta que acababa de desatar. A la mañana siguiente el ayudante personal de la general Montoya apareció en su compañía en un jeep. El capitán y el brigada salieron corriendo, presas del pánico. Era algo inaudito. El ayudante preguntó por el legionario Pablo Ríos. Apartó a todos los mandos y se reunió a solas con él. Legionario Ríos, vengo de parte de la general Montoya. ¿Es cierto el mensaje que enviaste anoche? Pablo, aterrorizado, solo pudo asentir, temiendo las represalias. Pero la voz del ayudante fue sorprendentemente amable. No temas. La general me ha ordenado que investigue tu situación y tome las medidas necesarias. Solo tienes que contarme la verdad. Pablo, por fin, encontró el valor para desahogarse. Contó todo: la antigua lesión, el dolor creciente, el trato humillante en la enfermería. Su voz se quebró y un torrente de lágrimas y frustración contenidas durante meses brotó sin control. El ayudante tomó notas meticulosamente. Al terminar, le puso una mano en el hombro. Has aguantado mucho. No te preocupes más. Hoy estás exento de toda instrucción. Mañana por la mañana, irás de nuevo a la enfermería. Yo te acompañaré. A la misma hora, en el despacho de la general, la temperatura parecía bajo cero. Frente a ella, el comandante médico, un tal Soria, temblaba como una hoja. Comandante Soria, para mí un médico militar no es un simple doctor. Es un oficial clave para preservar nuestra capacidad de combate. Porque la salud de cada legionario es la fuerza de esta unidad. ¿Me equivoco? No, mi general. Entonces, insultar a un soldado que se queja de dolor, acusarlo de fingir sin siquiera hacerle un diagnóstico adecuado, ¿es la actitud de un oficial que preserva la capacidad de combate? Bueno. En el caso del legionario Ríos, la radiografía no mostraba nada. ¿Y desde cuándo una radiografía detecta una lesión de ligamentos o de menisco? ¿No debería haber ordenado una resonancia magnética? ¿O es que el equipo de resonancia que tenemos es solo de adorno? Sobre la mesa de Montoya estaban el historial de Pablo y el informe de uso del equipo de resonancia magnética. Según el informe, el moderno aparato no se había usado ni una sola vez en los últimos meses. Estaba en mantenimiento. Conteste, comandante. ¿Por qué un equipo de última tecnología, comprado para el diagnóstico de nuestros hombres, está acumulando polvo? ¿Acaso no sabe manejarlo, o simplemente le resultaba una molestia? El comandante Soria no pudo decir nada.
Vio en la mirada de Montoya que ella lo sabía todo. Por pereza, por prejuicios, había abandonado su deber más básico. Organice el traslado inmediato del legionario Ríos a un hospital civil. Que lo vea el mejor especialista en rodilla de la península. Todos los gastos correrán a cargo de los fondos discrecionales de mi mando. Y comandante Soria, desde hoy, queda relevado de su puesto. No puedo confiar la vida de mis hombres a alguien que no está cualificado para ser médico militar. Al día siguiente en el hospital, a Pablo le diagnosticaron una rotura de menisco. Una lesión grave que, de no operarse, podría haberle dejado cojo de por vida. La verdad salió a la luz. La noticia corrió como la pólvora por todo el tercio. La historia de cómo un simple mensaje anónimo había provocado que la propia general interviniera para defender a un legionario y destituir a un oficial negligente se convirtió en leyenda. En los barracones, donde reinaban el cinismo y la resignación, algo empezó a cambiar. Días después, Pablo, ya operado y en recuperación, fue llamado al despacho de la general. Entró nervioso, pero Montoya lo recibió con una sonrisa amable. ¿Cómo te encuentras, legionario? Bien, mi general. Muchas gracias de verdad. Los ojos de Pablo se llenaron de lágrimas. No tienes que agradecerme nada. Hice mi trabajo. Más bien, yo te pido disculpas. Como comandante no supe antes por el sufrimiento que estabas pasando. Montoya se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Pablo, ningún otro legionario en esta unidad debe volver a pasar por lo que tú has pasado. Y para eso necesito tu ayuda. No sufras en silencio. Si ves algo injusto, algo que está mal, dímelo directamente. El canal directo siempre estará abierto. Tu pequeño acto de valentía puede cambiar toda esta unidad. Pablo, llorando, asintió. Comprendió que aquella mujer no era una comandante que gobernaba desde las alturas, sino una líder que sentía de verdad el dolor de sus hombres. Desde ese día, el canal directo no paró de recibir mensajes. Al principio eran quejas sobre la comida o las instalaciones. Pero poco a poco empezaron a llegar voces que apuntaban al corazón de los problemas, la ineficacia del entrenamiento, las órdenes injustas de algunos mandos. Isabel Montoya escuchó cada una de esas voces. Y una por una, resolvió los problemas con rapidez y eficacia. Ya no estaba sola. Miles de legionarios se habían convertido en sus ojos y sus oídos, iluminando los rincones más oscuros y profundos del tercio. La lágrima de un soldado se había convertido en el río de una gran reforma. Con la confianza de sus legionarios como su arma más poderosa, la reforma de Isabel Montoya cobró un impulso imparable. El canal directo se convirtió en un microscopio que le mostraba la realidad cruda y sin filtros del tercio. La calidad de la comida mejoró drásticamente, se reemplazaron las taquillas y camas viejas, y se distribuyó el equipo de invierno antes de la llegada del frío. Los rostros de los legionarios se iluminaron y una nueva energía recorrió los alojamientos. Pero Montoya sabía que esto era solo el principio. La esencia de un ejército es su capacidad de combate y el corazón de esa capacidad es el entrenamiento. Decidió entonces atacar el problema más arraigado del tercio, el entrenamiento de teatro diseñado solo para impresionar. La 12ª bandera, bajo el mando del coronel Ricardo Vargas, tenía fama de ser una unidad de élite en entrenamiento. Vargas nunca había dejado de ganar premios en las competiciones y ejercicios supervisados por el alto mando. Su unidad siempre presentaba demostraciones impecables, con un guión perfecto y sin el más mínimo error. Su historial estaba lleno de condecoraciones. Sin embargo, las voces que llegaban por el canal directo pintaban un cuadro muy diferente. Nosotros no entrenamos, actuamos en una obra de teatro. El enemigo siempre sigue una ruta predecible y nosotros recitamos un diálogo aprendido. Pasamos más tiempo pintando piedras de blanco que disparando. El papel de enemigo siempre se lo dan a la unidad más débil y se les ordena no oponer resistencia, para que nuestra unidad pueda lucirse con una victoria aplastante. Montoya leyó los informes con una sonrisa amarga. El coronel Vargas no era un comandante, era un director de escena. Sus éxitos no se basaban en el sudor de sus hombres, sino en guiones y falsedades. Decidió ponerle a prueba.
Ordenó un ejercicio sorpresa de alerta de combate para la 12ª bandera. A las 4 de la madrugada, las sirenas rasgaron la noche. El escenario era de una sola línea, fuerzas especiales enemigas infiltradas en la retaguardia. La 12ª bandera debe localizarlas y aniquilarlas. Sin hora, sin lugar, sin detalles sobre el enemigo. Un ejercicio como una situación real. Como era de esperar, la unidad de Vargas se sumió en el caos. Acostumbrados a seguir un guión, no supieron reaccionar ante lo inesperado. Tardaron mucho más de lo reglamentario en prepararse, y durante el despliegue, los vehículos se perdieron. Montoya observaba todo en tiempo real desde el centro de mando. A su lado, los oficiales de su Estado Mayor esperaban nerviosos. Finalmente Vargas recurrió a su peor instinto, la trampa. Para salvar la cara y fabricar un éxito, contactó en secreto con la unidad que hacía de enemigo y les ordenó que se posicionaran en un lugar concreto. Luego, fingiendo una brillante maniobra táctica, lanzó un ataque por sorpresa. El rostro de Montoya, que había estado monitorizando todas las comunicaciones, se endureció como el hielo. Detengan el ejercicio ahora mismo. Que el coronel Vargas permanezca en su posición. Voy para allá. Cuando el vehículo de Montoya llegó al lugar, Vargas estaba felicitando a sus hombres henchido de orgullo. Al ver a la general, corrió hacia ella con aire triunfal. A sus órdenes, mi general. La 12ª bandera ha aniquilado con éxito a las fuerzas enemigas infiltradas. Pero Montoya lo miró con desprecio. ¿Aniquilado, coronel? ¿Acaso esos de ahí le parecen aniquilados? Señaló a un grupo de soldados del bando enemigo que charlaban tranquilamente. Uno incluso se había quitado el casco y fumaba un cigarrillo. Luego señaló a otro grupo, los hombres de Vargas haciendo cola frente a una cocina de campaña caliente, listos para celebrar. El rostro de Vargas se descompuso. Eso es para levantar la moral tras el éxito de la misión. La misión no ha terminado. Lo cortó Montoya. Lo que usted ha hecho no es un ejercicio, es una farsa que juega con la vida de sus hombres. Usted avisó al enemigo de su posición. ¿Cómo puede ganar una guerra un comandante que confraterniza con el enemigo? El coronel Vargas tembló al darse cuenta de que ella lo sabía todo. Mi general, eso es un malentendido. Silencio. El grito de Montoya resonó en el claro del bosque. Por comandantes como usted, nuestro ejército se gana el apodo de tigre de papel. ¿Acaso no entiende que cada uno de sus informes falsificados se escribe con la sangre de nuestros soldados en un campo de batalla real? Se dirigió a todos los legionarios presentes. Lo que habéis hecho hoy no es entrenar. No habéis vencido al enemigo. Habéis engañado a vuestros compañeros, a vuestros mandos y, en última instancia, a vosotros mismos. Con esta mentalidad, ¿cómo vais a luchar? Regresen todos a la base. Y usted, coronel Vargas, dijo fijando su mirada en él, queda relevado del mando de la 12ª bandera. Usted no es digno de mandar a estos hombres. Lo que necesita no son más medallas, sino aprender de nuevo lo que significa ser un soldado. Fue el segundo despido fulminante. El comandante de la unidad, Estrella, fue destituido de la forma más deshonrosa posible. Aquel acto marcó el fin de la cultura del teatro en el tercio. Montoya abolió todos los ejercicios diseñados para impresionar y estableció un nuevo principio: entrenar para ganar la guerra. La evaluación ya no dependería de la opinión de un supervisor, sino de la eficacia real en combate. El cambio fue doloroso. Acostumbrados a la previsibilidad, a los soldados y mandos les costó adaptarse a la incertidumbre. Hubo heridos y quejas. Pero Montoya no se detuvo. Visitaba los campos de entrenamiento, se arrastraba por el barro con sus hombres y discutía tácticas con ellos hasta el amanecer. Poco a poco el cambio se hizo visible. Los legionarios dejaron de ser autómatas y empezaron a pensar por sí mismos. Los oficiales dedicaban más tiempo a estudiar tácticas reales que a falsificar informes. El tigre de papel empezó a afilar sus garras. La falsa reputación se desvaneció, pero en su lugar creció una confianza forjada en sudor y esfuerzo. El tercio estaba renaciendo como un verdadero cuerpo de guerreros.
La destitución de 2 coroneles de alto rango, el que controlaba el dinero y el que controlaba los resultados de entrenamiento, fue la sentencia de muerte para el viejo régimen del Tercio. Si la detención de Romero fue cortar la cabeza de la corrupción, el despido de Vargas fue detener el corazón de la incompetencia y la falsedad. La purga de Montoya no se detuvo ahí. Para ocupar los puestos vacantes, eligió a oficiales jóvenes y valientes que había identificado a lo largo de su carrera, ignorando por completo la antigüedad o las conexiones. Estos nuevos líderes, imbuidos del espíritu de reforma de Montoya, trajeron una nueva energía a la unidad. El nuevo jefe de logística implantó un sistema informático transparente que eliminó cualquier posibilidad de fraude, y el presupuesto que antes se desviaba ahora se invertía en el bienestar de la tropa. El nuevo jefe de la 12ª Bandera, un experto en operaciones con experiencia real en combate, convirtió el lema "Entrena como luchas" en una realidad. Estos cambios revitalizaron la unidad. Pero al mismo tiempo la resistencia de aquellos que habían prosperado a la sombra del viejo sistema se intensificó. En el centro de esta resistencia se encontraba el general de brigada Mateo Serrano. Aunque no era un corrupto activo, había mantenido su posición durante años gracias al amparo de Romero, sabiendo y callando. Temía que el éxito de Montoya expusiera su propia pasividad y mediocridad. Serrano comenzó a agrupar en secreto a los descontentos. Se reunía con los oficiales veteranos que se sentían desplazados. «Esta mujer nos va a llevar al desastre», les decía. «Es demasiado radical. El ejército se basa en la tradición y la jerarquía, y ella lo está dinamitando todo». Sus conversaciones se convirtieron en una conspiración. Decidieron presentar a Montoya como una líder peligrosa que creaba división. Inundaron el alto mando con quejas anónimas y difundieron rumores maliciosos, que era emocionalmente inestable, que sus días estaban contados. Montoya estaba al tanto de cada movimiento. Pero no actuó. Esperó sabiendo que para atrapar a la serpiente hay que dejar que salga por completo de su agujero. El momento llegó una noche de tormenta. Una gota fría barrió Melilla, provocando inundaciones y dejando aislada una aldea cercana. Se recibió una petición de ayuda urgente. Montoya ordenó el despliegue inmediato de los ingenieros y el personal médico. Pero ese día, la cadena de mando se movió con una lentitud exasperante. La coordinación fallaba, los informes se retrasaban. Detrás de todo estaba Serrano, que boicoteaba sutilmente el flujo de información para hacer parecer a Montoya una líder ineficaz en una crisis. Pero subestimó a su adversaria. Montoya ya había previsto su jugada. En el centro de mando, frente a todos los oficiales, llamó a Serrano. «General, infórmeme de la situación». «Estamos evaluando los recursos, mi general». «Las comunicaciones son malas y todo va un poco lento», mintió con aplomo. Montoya sonrió fríamente. «Qué extraño. Porque hace 10 minutos, hablé personalmente con los ingenieros y los médicos. Están listos y esperando mi orden para salir. Quizás su reloj va con retraso, general». El rostro de Serrano palideció. Montoya se había saltado la cadena de mando. Se levantó y, en el centro de la sala, anunció: «A partir de este momento, asumo personalmente el mando de la operación de rescate. General Serrano, permanecerá en mi despacho hasta nuevo aviso. Sin comunicación con el exterior. Es una orden». Era un arresto domiciliario de facto. Serrano, humillado, fue escoltado fuera de la sala. El último símbolo del viejo régimen caía a la vista de todos. Después la operación se desarrolló con una eficacia fulminante. Bajo el mando directo de Montoya, los legionarios se abrieron paso a través de la tormenta. Trabajaron toda la noche, rescatando a los aldeanos y reforzando las defensas. Ella misma, con el casco puesto y un poncho, dirigió las operaciones desde el barro, trabajando codo con sus hombres. Al amanecer, la aldea estaba a salvo. No hubo una sola víctima. Este suceso silenció a los últimos focos de resistencia. Serrano fue destituido por sabotaje y sus cómplices apartados. La vieja y corrupta piel del Tercio había sido arrancada por completo. Sobre las cenizas comenzaba a brotar algo nuevo y lleno de esperanza.
La verdadera batalla, la de construir, acababa de empezar. Liberado de las cadenas del pasado, el tercio renació. El doloroso proceso de purga dio paso a una era de vitalidad. El dinero que antes se perdía en la corrupción ahora se invertía en los legionarios. La comida mejoró de forma espectacular, donde antes había rancho insípido, ahora había parrilladas, e incluso pizzas los fines de semana. Se instalaron duchas con agua caliente y se remodelaron los decrépitos alojamientos. En el centro de todo estaba Isabel Montoya. No era una general de despacho. Corría por las mañanas con sus hombres, comía con ellos en el mismo comedor y se aprendía sus nombres, sus historias. El rango dejó de ser una barrera para convertirse en un pilar de apoyo. En este nuevo clima, florecieron iniciativas impensables. Nació el Consejo de Legionarios, una asamblea de soldados elegidos por ellos mismos para debatir y proponer mejoras. Al principio, algunos mandos protestaron. ¿Soldados evaluando a oficiales? Es el fin de la disciplina. Pero Montoya fue tajante: la disciplina se rompe cuando se tolera la injusticia, no cuando se escucha a la tropa. Las propuestas del Consejo, desde optimizar los turnos de guardia hasta solicitar nuevo material deportivo, se implementaban de inmediato. Los legionarios sintieron que su voz importaba, que eran parte activa del cambio. Otra iniciativa fue el intercambio de conocimientos. Montoya se dio cuenta del talento que se desperdiciaba entre sus filas. Soldados que en la vida civil eran programadores, economistas o músicos. Organizó talleres voluntarios después de la jornada laboral. Un informático enseñaba a programar, un licenciado en económicas explicaba la prensa, y los músicos daban pequeños conciertos. El cuartel dejó de ser una isla aislada para convertirse en un lugar de crecimiento. Una noche Montoya visitó un alojamiento sin avisar. Encontró a un grupo de legionarios de diferentes rangos debatiendo frente a un ordenador. ¿Qué hacéis?, preguntó. Un cabo, temblando, respondió: a sus órdenes, mi general. Estamos desarrollando un programa informático para gestionar la munición sobrante de los ejercicios de tiro. El sistema actual es manual y propenso a errores. Con este programa, usando códigos de barras, podríamos automatizarlo todo. Montoya quedó asombrada. Un simple cabo estaba creando una solución innovadora a un problema crónico de la unidad. Excelente, dijo poniéndole una mano en el hombro. Simplemente excelente. Soldados como usted son el futuro de este tercio. Le daré todo el apoyo que necesite para implementar este programa en toda la unidad. Vio en ellos la prueba de que su apuesta había funcionado. El tercio ya no era una máquina rígida que se movía por órdenes, sino un organismo vivo, impulsado por la creatividad y la pasión que surgía desde la base. Pero justo cuando el futuro parecía más brillante, el fantasma del pasado regresó para atacar. La corrupción de Romero había dejado una bomba de relojería. La explosión ocurrió en el taller de mantenimiento. Mientras reparaban el motor de un carro de combate, uno de los gigantescos elevadores hidráulicos falló. Con un estruendo metálico, el vehículo de varias toneladas se desplomó. Por puro milagro, nadie resultó herido. El informe inicial hablaba de un simple fallo por antigüedad del equipo. Pero Montoya no se lo creyó. Exigió el historial de mantenimiento del elevador. Los papeles decían que el cilindro hidráulico, la pieza clave, había sido reemplazado por uno nuevo hacía solo 6 meses, bajo la supervisión directa de Romero. Fue al taller y examinó los restos de la pieza. El número de serie no coincidía. No era una pieza nueva, sino una chatarra de hacía más de 10 años, remendada con soldaduras. Romero había falsificado la compra, instalado una pieza de desguace y se había embolsado la diferencia. Su codicia casi había matado a varios de sus hombres. La furia de Montoya fue glacial. Ordenó una inspección masiva de todo el equipamiento del tercio, revisando cada pieza sustituida durante la era de Romero. La caja de Pandora se abrió. El fraude era sistémico. Miras de carros de combate, radios de vehículos blindados, incluso respiradores artificiales del hospital de campaña. Todo había sido reemplazado por material defectuoso o de segunda mano. El tercio, en apariencia una unidad moderna, era en realidad un arsenal de chatarra a punto de fallar.
La noticia provocó una ola de ira y traición entre la tropa. Confiábamos nuestra vida a este material, y era basura. Montoya asumió toda la responsabilidad. Convocó una reunión de urgencia. La culpa es mía por no haberlo descubierto antes. Pero no es momento de lamentarse. Esta crisis debe ser una oportunidad. Vamos a reevaluar nuestra capacidad de combate real y retiraremos todo el material no fiable. Y lo más importante, informaremos de todo al alto mando. No ocultaremos nuestra vergüenza. La honestidad es el único camino. Algunos oficiales protestaron. Nuestra calificación caerá en picado. Será una mancha en su carrera, mi general. Mi carrera no importa, respondió. Lo que importa es la seguridad de mis hombres y tener una capacidad de combate real. Prefiero una F de fracaso honesta que una A de aprobado falsa. El informe se envió a Madrid y el escándalo fue mayúsculo. La prensa los llamó el ejército de hojalata. La moral se desplomó. Montoya colaboró con la investigación, sin excusas. Se sentía aplastada por la responsabilidad. Una noche regresó al taller de mantenimiento. Vio a los mecánicos trabajando hasta tarde, intentando canibalizar piezas de equipos viejos para hacer funcionar al menos uno. Al ver su esfuerzo, su determinación silenciosa, se le llenaron los ojos de lágrimas. El sistema estaba podrido, pero el sudor de sus hombres era real. La esperanza renacía en el lugar más humilde. Se acercó, se remangó y cogió una llave inglesa. «Dejadme ayudar». Los mecánicos la miraron atónitos. Esa noche la general trabajó con ellos, manchándose de grasa, luchando contra el óxido y la desesperación. Su liderazgo no se demostraba con palabras, sino con hechos. Sobre los escombros del pasado, una nueva llama comenzaba a arder. Mientras el tercio luchaba con sus demonios internos, el verdadero enemigo, al otro lado de la valla, observaba. La inteligencia enemiga conocía perfectamente el caos interno y la degradación del material de la unidad. Vieron una oportunidad de oro. En una tranquila noche de otoño, una docena de sombras se deslizaron a través de la niebla, cruzando la frontera. Eran miembros de una célula terrorista de élite. Su objetivo, destruir una instalación clave de comunicaciones militares y provocar el caos. Esa noche Montoya seguía en el centro de mando, revisando los inventarios de material operativo. El cansancio la abrumaba, pero un instinto le decía que no podía bajar la guardia. «Mi general», dijo el coronel Gabilondo, de operaciones. El puesto de vigilancia 7 informa de múltiples puntos de calor no identificados. La mirada de Montoya se agudizó. «¿Posición y número?» «A 1,5 kilómetros del puesto. Unos 10 individuos. La niebla es muy densa, la imagen térmica no es clara. Podrían ser animales. En el pasado, se habría descartado como una falsa alarma. Pero Montoya no. Asuma que son humanos. Active el protocolo de alerta máxima. Que el equipo de reconocimiento rápido se prepare para salir en 5 minutos. Y conecte la imagen del puesto 7 a la pantalla principal». La imagen era borrosa, pero Montoya vio en el movimiento de los puntos un patrón, una disciplina que no era animal. «No son animales. Son hombres entrenados», sentenció. Cogió el comunicador. «Jefe del equipo de reconocimiento, escuche. No vendrán por el camino obvio. Intentarán flanquear por el barranco para atacar por la retaguardia. Divida a sus hombres y tiéndales una emboscada. No abran fuego. Quiero que los capturen vivos». Su análisis fue perfecto. Los terroristas estaban usando una ruta inesperada, creyendo que la guardia del tercio sería laxa. Pero se dirigían directamente a una trampa. En la oscuridad, los legionarios contuvieron el aliento. Sus corazones latían con fuerza, pero sus ojos reflejaban la calma que les habían dado meses de entrenamiento realista. Cuando los incursores estuvieron en el centro de la emboscada, la noche se rompió. «¡Alto! Están completamente rodeados. Ríndanse». Decenas de focos convirtieron la noche en día.
Los terroristas sorprendidos intentaron resistir, pero un breve y preciso tiroteo acabó con la amenaza. Algunos murieron, otros fueron capturados. En el lado español, ni un solo herido. Una victoria impecable. La noticia estalló. El ejército de Ojalata había repelido una incursión enemiga a la perfección. Los elogios llovieron desde Madrid. Pero Montoya no celebró. Interrogó personalmente a los prisioneros. Y descubrió la terrible verdad. Su objetivo final no era la instalación de comunicaciones. Era ella. Querían asesinarla o secuestrarla, sabiendo que eliminarla a ella provocaría un colapso moral en el ejército español. Un escalofrío recorrió su espalda. El enemigo no solo estaba al otro lado de la valla. El enemigo más peligroso era el caos y la división internos. Esa noche, sola en el centro de mando, miró el mapa de la operación. Sobre las líneas que marcaban los movimientos de sus tropas y las del enemigo, trazó una nueva línea. Era su propio camino, la larga y solitaria guerra que aún le quedaba por librar. Esta victoria no era el final, sino el preludio de una nueva batalla. El tercio fue aclamado como un héroe nacional. La infamia del ejército de Ojalata fue reemplazada por la gloria de la fortaleza de acero. Pero dentro de la unidad, el ambiente no era de euforia. Los legionarios que habían participado en el combate real no sentían orgullo, sino el peso del miedo y el valor de la vida. Algunos empezaron a sufrir estrés postraumático. Pesadillas, ansiedad, insomnio. El Consejo de Legionarios y el canal directo se llenaron de voces anónimas que expresaban su dolor. Oigo los disparos cada noche. No puedo dejar de ver la cara del hombre al que disparé. Nos llaman héroes, pero yo solo sentí miedo. Montoya se dio cuenta de que en la victoria se había olvidado de lo más importante, las heridas invisibles de sus hombres. Solicitó ayuda psicológica profesional, pero sabía que la terapia formal no sería suficiente. Fue entonces cuando leyó un mensaje de un legionario que firmaba con su nombre completo, Pablo Ríos, el soldado de la rodilla, ahora completamente recuperado y uno de los más respetados de su unidad. Mi general, escribió, no soy un héroe de guerra, pero he visto de cerca las heridas de los héroes. Lo que necesitan no son medallas, sino alguien que los escuche. ¿Me permite una sugerencia? Déjenos a nosotros, los legionarios, hablar entre nosotros, curarnos unos a otros. Hay cosas que nunca le contaríamos a un oficial o a un psicólogo, pero que sí podemos compartir entre compañeros. Montoya, profundamente conmovida, tomó una decisión radical. Nombró a Pablo Ríos líder de un programa de apoyo psicológico entre iguales. Crearon las noches de camaradas, reuniones semanales en un espacio seguro, sin la presencia de mandos. Al principio, reinaba el silencio. Nadie se atrevía a hablar. Entonces Pablo rompió el hielo contando su propia historia de dolor y aislamiento. Su honestidad abrió la puerta. Un legionario con voz temblorosa confesó su culpa por haber matado a un enemigo. Otro a su lado le puso una mano en el hombro en silencio. Y así, uno a uno, empezaron a compartir sus miedos, sus traumas, sus penas. No había juicios, solo empatía y consuelo. Las noches de camaradas se convirtieron en la enfermería del alma del tercio. Ya no solo se hablaba de la guerra, sino de problemas con la familia, del futuro, de las pequeñas y grandes angustias de la vida militar. Montoya observaba desde la distancia, proporcionando apoyo logístico pero sin interferir jamás. Un día, Pablo fue a verla. Su rostro ya no era el de una víctima, sino el de un líder sereno y seguro. Gracias, mi general. Ya estamos bien. De hecho, somos más fuertes que antes. Ahora sabemos que la verdadera fuerza no está en disparar un fusil, sino en tener el valor de compartir el dolor de un camarada. Montoya sonrió. Las semillas que había plantado ahora daban frutos por sí solas, creando nuevas semillas. El ejército fuerte pero humano que había soñado, estaba naciendo ante sus ojos. El tercio, unido por lazos de confianza inquebrantables, había echado raíces profundas, capaces de resistir cualquier tormenta. Ese invierno fue brutal.
Una nevada histórica, la peor en décadas, sepultó Melilla bajo un manto blanco, aislando completamente al tercio del mundo exterior. Las carreteras quedaron cortadas, las comunicaciones fallaban y la electricidad era intermitente. Era un desastre natural de proporciones épicas. Montoya activó el estado de emergencia. Los puestos más remotos en las montañas quedaron incomunicados, con víveres y combustible limitados. Los informes desesperados empezaron a llegar: una posible apendicitis en un puesto aislado, una luz cerca de otra posición, contacto perdido con un destacamento. En el centro de mando, el pánico empezó a cundir. Pero Montoya mantuvo una calma glacial. No pidió ayuda exterior. Primero, aseguró lo básico. Racionamiento de combustible y alimentos. Informes de estado cada 30 minutos. La prioridad es la salud física y mental de la tropa. Para el legionario con apendicitis, tomó una decisión audaz. Si el helicóptero no puede volar, iremos a pie. Formen un equipo de rescate con los veteranos de montaña. Un médico, material quirúrgico de emergencia y que se abran paso a través de la nieve. Cientos de legionarios voluntariamente cogieron palas y empezaron a abrir un camino humano a través de la ventisca. Para localizar al destacamento perdido, usó un pequeño dron de reconocimiento. La imagen mostró que una luz había sepultado sus instalaciones, pero los hombres estaban a salvo. Habían seguido el protocolo de emergencia y se habían refugiado en el polvorín. Un protocolo basado en entrenamiento realista, no en teatro, que les había salvado la vida. A través del altavoz del dron, Montoya les envió un mensaje: no estáis solos. Os estamos viendo. Resistid. Iremos a por vosotros. La noche más larga llegó cuando la electricidad se cortó por completo. El tercio quedó a oscuras, en silencio. Entonces una última y débil transmisión llegó desde el puesto más avanzado, en la misma frontera. Movimiento enemigo. Actividad inusual. Y la comunicación se cortó. El terror se apoderó del centro de mando. Un ataque enemigo en estas condiciones sería el fin. Tenemos que ordenar alerta de combate. Gritaron los oficiales. Calma. Ordenó Montoya. El pánico es lo que el enemigo quiere. Se acercó al mapa y tomó la decisión más difícil de su carrera. No podemos mover a nuestras fuerzas a ciegas. Confiaremos en el plan B. El plan B era su doctrina más radical. En caso de colapso de la cadena de mando, cada unidad tenía autonomía para actuar y defender su sector según su propio criterio. Era un acto de fe absoluta en sus hombres. No es una apuesta, dijo ante las dudas de sus oficiales. Es confianza. La confianza que ellos me han dado y la que yo les devuelvo. Y la confianza dio sus frutos. En la oscuridad, sin órdenes de un mando central, cada unidad del tercio actuó. Los equipos de reconocimiento se posicionaron para interceptar posibles incursiones. Los destacamentos aislados fortificaron sus posiciones. El equipo de rescate continuó su avance, asegurando el perímetro a su paso. El tercio se movía como un solo organismo inteligente, cada célula cumpliendo su función. Al amanecer, la amenaza enemiga se había disipado. Había sido una prueba de fuerza, un intento de explotar su vulnerabilidad. Y el tercio había superado el examen con una nota perfecta. Sin una sola baja. Justo entonces, la puerta del centro de mando se abrió. Era el equipo de rescate, cubiertos de nieve y agotamiento, pero con el legionario enfermo a salvo. Al verlos, a Montoya se le llenaron los ojos de lágrimas. Se puso firme y les dedicó el mayor honor que un general puede dar a sus soldados, un saludo marcial. Gracias, dijo. Vosotros sois los verdaderos héroes. La noche más oscura había pasado. El tercio, a través de la prueba más dura, había logrado su mayor victoria. Con el deshielo, llegó el reconocimiento. El jefe del Estado Mayor de la Defensa visitó el tercio, esperando encontrar una unidad devastada. Encontró lo contrario, legionarios agotados pero con la mirada llena de orgullo y una confianza inquebrantable en su comandante. General Montoya, le dijo el jefe del Estado Mayor en privado, al principio pensé que su nombramiento fue un error.
que era demasiado radical. Pero me equivoqué. Usted no ha cambiado el ejército. Lo ha devuelto a lo que siempre debió ser. Ha recuperado su verdadera alma. Poco después se celebró una sencilla ceremonia. Montoya no entregó medallas de honor, sino unas pequeñas insignias que había diseñado. En ellas, junto al emblema del tercio, había una inscripción: confío en mi camarada. Sois héroes, les dijo. Pero lo que os hace héroes no es una fuerza sobrehumana. Es la fe que tuvisteis en vuestro compañero de al lado. Esa confianza es nuestra arma más poderosa. No lo olvidéis jamás. Un año después de su llegada, el tercio participó en unas grandes maniobras de la OTAN. Los comandantes aliados observaron con escepticismo inicial, que pronto se convirtió en asombro. El tercio no se movía como una máquina, sino como un ser vivo. Se adaptaba e improvisaba, cooperaba sin necesidad de órdenes constantes. En la batalla final, a pesar de estar en inferioridad numérica, Montoya orquestó una brillante maniobra que culminó en una victoria aplastante. General, le dijo el comandante estadounidense saludándola con un profundo respeto, su unidad es la más fuerte e inteligente que he visto jamás. Usted y sus soldados son verdaderos guerreros. Esa noche Montoya celebró la victoria no en un banquete de gala, sino comiendo una parrillada con sus legionarios, sentada entre ellos. Su nuevo jefe de Estado Mayor, el coronel Gabilondo, se le acercó. Mi general, ¿recuerda hace un año? Dijo que construiría un ejército de verdad. Creo que lo ha conseguido. Montoya sonrió y negó con la cabeza, señalando a los legionarios que reían y celebraban. No, coronel. No lo hice yo. Fueron ellos. Cada uno de ellos se levantó por sí mismo y confió en el de al lado. Yo solo me limité a apartar las piedras que les impedían correr. La historia termina ahí. Isabel Montoya pasó a la historia como una de las comandantes más grandes del ejército español. Pero los verdaderos protagonistas de esta historia no son un único héroe, sino los miles de jóvenes anónimos que, inspirados por su confianza, superaron el miedo y se convirtieron en verdaderos guerreros. Una general luchó contra